Bien, vamos a continuar con la resolución de ecuaciones trigonométricas, esta vez con el ejercicio 15 de la práctica. Entonces, fíjense, tenemos la siguiente ecuación: menos 4 veces seno cuadrado de 3x menos 15 veces seno de 6x menos 3 igual a 0, y nos están pidiendo las soluciones en el intervalo de 0 a 360 grados. Entonces, vamos a empezar multiplicando por menos 1 toda la ecuación, para evitar trabajar con los signos negativos. Entonces tendríamos que se vuelve positivo, positivo y positivo, ¿no? Al multiplicar todo el primer miembro por menos 1. Ahora tenemos que observar de que los arcos son diferentes. Acá tengo 3x, acá tengo 6x. Entonces lo primero que tendría que hacer es justamente igualar estos arcos, ya sea a 6x o a 3x, dependiendo cuál sea más factible. Entonces nosotros para este propósito vamos a utilizar esta identidad que vimos en la parte de ángulo doble, que es una identidad que se conoce como identidad de degradación. Entonces fíjense, yo tengo seno cuadrado de x, que tiene que ser igual a 1 menos coseno del ángulo doble, todo sobre 2. Lo que quiero que noten acá es la relación que existe de arcos. Acá tengo arco simple y acá tengo arco doble. Esto quiere decir que la relación está de 1 a 2, es decir que este arco se está duplicando. Entonces esta identidad yo la voy a utilizar en la parte del seno cuadrado. Tendríamos entonces lo siguiente: 4 veces, y voy a reemplazar directamente el seno cuadrado. Entonces tendría 1 menos coseno del ángulo doble. Entonces 1 menos coseno del ángulo doble. Entonces el doble de 3x en este caso sería 6x, y como denominador aparece el 2. Continuamos, más 15 veces seno de 6x más 13, que tiene que ser igual a 0. Ahora lo que puedo hacer es una simplificación en esta parte. Fíjense, puedo sacar mitad de 4, 2, y vamos a hacer la multiplicación aplicando la propiedad distributiva. Entonces tendríamos 2 por 1, esto nos va a dar 2, menos 2 veces el coseno de 6x, más 15 veces el seno de 6x más 13 igual a 0. Ahora lo que podemos hacer es trabajar con este 2 y trabajar con este 13. Los podemos agrupar. Fíjense que tengo 2 más 13. Esto me va a dar 15. Menos 2 veces coseno de 6x más 15 veces el seno de 6x igual a 0. Entonces ya hemos logrado que se igualen los arcos. Ahora lo que tenemos que hacer es expresar toda la ecuación trigonométrica en términos de una sola función trigonométrica, para lo cual vamos a utilizar estas dos identidades que también vimos en la parte de arco doble. Tengo entonces el seno de 2x, que lo puedo expresar solamente en términos de la tangente, y lo mismo con el coseno de 2x, que también lo puedo expresar en términos de la tangente. Pero observen la relación nuevamente de arcos. Yo tengo arco doble y lo voy a transformar a arco simple. Fíjense, 2xx, entonces está reduciendo a la mitad. Entonces, ¿qué tendríamos? Empiezo por el 15, menos 2 veces coseno de 6x, entonces voy a utilizar esta identidad. Se me va a formar 1 menos tangente cuadrado. ¿Qué pasa con los arcos? Fíjense, se está reduciendo a la mitad, entonces la mitad de 6x tendría 3x, y en el denominador yo tendría 1 más tangente cuadrado también de 3x, más 15 veces, tengo seno de 6x, entonces también voy a utilizar la identidad. Fíjense, en el numerador aparece 2 veces tangente, se está reduciendo el arco a la mitad, entonces la mitad de 6x también me queda 3x sobre 1 más tangente cuadrado también de 3x. Y esto que tiene que ser igual a 0. Ahora lo que podemos hacer es, como ha aparecido una ecuación fraccionaria, aplicar el común denominador. Entonces vamos a colocar el 1 debajo del 15 para expresarlo en su forma fraccionaria, y también debajo del 0. ¿Cuál sería el común denominador? Sería 1 más tangente cuadrado de 3x, que aparece en los dos denominadores. Entonces tendría
1 más tangente cuadrado de 3x entre 1, me queda la misma expresión que se va a multiplicar por 15. Entonces tendríamos 15 más 15 veces la tangente cuadrado de 3x menos. Este 2 voy a aplicar la propiedad distributiva en esta parte. Va a multiplicar entonces a los dos términos y tendríamos lo siguiente. Menos 2 por 1 nos va a dar menos 2. Menos por menos me va a dar más 2 veces la tangente cuadrado de 3x más, acá tengo una multiplicación normal, 30 veces la tangente de 3x y esto tiene que ser igual a 0, porque 0 por el común denominador sigue siendo 0. Fíjense que ahora todo está en términos de una función trigonométrica que es la tangente. Entonces vamos a ordenar esta ecuación reduciendo también términos semejantes. Tendríamos el término de mayor grado que sería tangente cuadrado. Acá también tengo otro tangente cuadrado. Entonces reduciendo 15 más 2, esto me va a salir 17 veces la tangente cuadrado de 3x. El término lineal tendría más 30 veces la tangente de 3x. Y fíjense que los términos independientes se van a agrupar. Tengo más 15 menos 2, más 13 y todo igual a 0. Se ha formado entonces una ecuación. Fíjense que es del tipo cuadrática. Lo podemos resolver entonces por el método de aspas simple. Voy a desdoblar entonces el primer término. Tendría 17 tangente de 3x que multiplica a tangente de 3x. Y voy a desdoblar también el término independiente en 13 y 1. El signo entonces más y más. Ahora voy a hacer la prueba, es decir, la verificación, haciendo la multiplicación en aspas. Entonces fíjense que tendríamos lo siguiente. 17 veces tangente de 3x más 13 veces tangente de 3x. Si observamos, coincide con el término del medio, entonces la prueba está realizada y verificada. Vamos a armar entonces nuestros factores. Primer factor tendríamos 17 veces tangente de 3x más 13. Y como segundo factor tendríamos que tangente de 3x más 1 tiene que ser igual a 0. Bien, como siguiente paso tenemos que agarrar cada factor, igualar a 0 y podemos aprovechar también para despejar tangente de 3x. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Del primer factor, igualando a 0 y despejando tangente de 3x, nos va a quedar lo siguiente. Más 13 va a pasar con negativo, entonces vamos a tener menos 13. Y el 17 que está multiplicando necesariamente tiene que pasar a dividir. Análogamente, hacemos lo mismo con el segundo factor. Igualando a 0 y despejando tangente de 3x tendríamos el más 1 va a pasar directamente al otro miembro con menos 1. Ya tenemos entonces las ecuaciones trigonométricas elementales. Entonces ahora nos vamos a ir a utilizar nuestra herramienta más importante de análisis en la trigonometría, que es la circunferencia trigonométrica, la CT. Vamos a tener entonces una primera CT para la primera ecuación. Fíjense. Ya sabemos que el seno se ubica sobre el eje Y. También sabemos que el coseno se ubica sobre el eje X. Pero para la tangente, como les había dicho, les había mencionado en el texto, existe un eje, ¿no?, que es justamente tangente a la CT. Y enseguida les voy a mostrar dónde aparece. Este es el eje de las tangentes, ¿no? Tiene que ser tangente a la CT y es paralelo al eje Y. Entonces, si tengo una tangente positiva, la voy a representar del 0 para arriba. Y si tengo una tangente negativa, lo voy a representar del 0 para abajo. Entonces, para poder representar gráficamente, lo primero que voy a hacer es en la calculadora expresar 13 sobre 17 avos en decimal. Esto me va a dar un valor de menos 0.76 aproximadamente. Entonces, vamos a representar esta tangente a través de un segmento de recto orientado. Fíjense, sería este, que justamente tiene este valor de menos 13 17 avos. Entonces podemos anotar en esta parte menos 13
17avos, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a determinar los arcos que tienen como tangente este valor? Entonces vamos a unir, en este caso, el origen de la CT con el extremo de este segmento de recto orientado a través de un segmento. Pero este segmento lo vamos a prolongar para que intersecta la CT en dos puntos. Entonces trazamos ese segmento, fíjense, estoy uniendo este extremo con el origen y lo estoy prolongando para que intersecte a la CT en dos puntos, que sería este punto y este punto. Y justamente esas intersecciones van a definir los arcos que estamos buscando. Tendríamos entonces un primer arco en el segundo cuadrante, fíjense, y vamos a tener un segundo arco que va a pertenecer al cuarto cuadrante. Ahí está. Para determinar los valores de estos arcos, entonces vamos a utilizar la calculadora y en este caso la función inversa de la tangente. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a despejar el arco y sería 3x, que va a ser igual la función inversa de la tangente. Entonces tendríamos tangente menos 1. ¿De qué valor? En este caso de menos 13 sobre 17. Vamos a la calculadora entonces, vamos a presionar Shift tangente de menos 13 sobre 17. Esto nos va a dar un valor de menos 37.41. Entonces este valor nos está dando negativo porque es un arco, si bien en posición normal, pero es un arco negativo porque está medido en sentido horario. Entonces este es el arco ahorita que nos está dando la calculadora, este que estoy marcando, que tiene como valor 37.41. Entonces nos anotamos en esta parte 37.41 grados. Este es el arco que hemos hallado, pero nosotros vamos a trabajar con arco positivo. Entonces a 360, que es toda la vuelta, le quitamos este pedazo, 360 menos 37.41. Esto nos va a dar un valor de 322,59 grados. Entonces vamos a anotar, este ya sería el arco que estamos buscando. Nos anotamos por esta parte, 322.59 grados. Bien, ahora fíjense que este pedazo de arco va a ser congruente con este otro de acá. Es decir, que va a tener el mismo valor. Entonces, si yo quiero hallar el arco que está en el segundo cuadrante, a la mitad de la circunferencia, que es 180, le voy a quitar este pedazo de arco que sería 37.41. Entonces me va a dar un valor de 142, nos vamos a anotar, 142.59 grados. Ahora vamos a hacer un análisis del intervalo de las soluciones. X para nosotros tiene que estar dentro de este intervalo. Esto quiere decir que X puede variar desde 0 hasta 360 grados. Pero quiero que observen, a nosotros en estas ecuaciones trigonométricas elementales estamos manejando el arco 3x. Por lo tanto, para saber la variación del arco 3x vamos a multiplicar esta desigualdad por el valor de 3, término a término. Entonces 0 por 3, esto me va a dar 0. 0 por x me va a dar 3x. Y 3 por 360 me va a dar 1080 grados. Entonces este va a ser el intervalo con el cual nosotros vamos a trabajar dentro de la CT. Nos encerramos ahí para tomar en cuenta. Entonces las soluciones que vamos a buscar nosotros van a estar en el intervalo de 0 grados hasta 1080 grados. Por lo tanto, fíjense en la CT, yo tengo una primera solución que he encontrado en el segundo cuadrante de 142.59. Pero ¿qué pasa si en la CT doy una vuelta completa y vuelvo hasta el mismo punto? Entonces ese arco también va a tener como tangente al valor de menos 13 sobre 17. Entonces, ¿cómo hallo ese segundo arco? Lo voy a sumar al valor de 142.59. Vamos a sumar una vuelta completa que es 360. Entonces esto nos va a dar un valor de 502.59 grados. Y ahora vamos a dar una vuelta más, es decir, le vamos a sumar otros 360.
obteniendo otra respuesta también que sería 862.59. ¿Qué pasa si damos una vuelta más? Es decir, que le sumamos 360. Ya nos sale 1222, que ya estaría fuera de nuestro intervalo de trabajo. Hacemos un proceso análogo con el otro, con el que está en el cuarto cuadrante. Entonces le sumamos 360 y nos va a dar un valor de 682.59. Si ustedes verifican, sacan tangente de este arco. También les va a dar el valor de menos 13 sobre 17. Damos una vuelta más y nos está dando un valor de 1042.59 grados. Esos 6 arcos entonces están dentro de este intervalo de 0 a 1080 grados y la tangente de estos 6 arcos tiene como valor menos 13 sobre 17. Ahora vamos a escribir las 6 respuestas a la ecuación que estamos buscando. Entonces yo sé que 3x es igual, el primer arco que hemos encontrado es el de 322.59 grados. A mí no me está pidiendo, pero el valor de 3x, me está pidiendo solamente el valor de x. Entonces lo que vamos a hacer es dividir entre 3, con lo cual estamos obteniendo un valor de x de 107.53 grados, que ya sería una primera solución de la ecuación buscada. Análogamente vamos a hacer lo mismo con los otros 5 arcos, es decir, vamos a dividir entre 3, entonces podemos agarrar 682.59, dividimos entre 3 y nos va a dar un valor de 227.53. Hacemos lo propio con el arco de 1042.59, dividimos también entre 3 y nos está dando un valor de x de 347.53 grados. Ahora nos vamos a estos 3 que están en el segundo cuadrante, lo vamos a hacer por esta parte. Tendríamos entonces las siguientes soluciones: 142.59 dividido entre 3, 47.53 grados. Tenemos también el valor de 502.59, dividimos entre 3 y nos está dando un arco de 167.53 grados. Y finalmente vamos a dividir el arco de 862.59 entre 3 y nos está dando un arco de 287.53 grados. Fíjense, estas 6 soluciones han salido de esta ecuación trigonométrica elemental, pero también tenemos que hacer el mismo análisis con esta otra, ¿no? Entonces es por eso que este tipo de ejercicios ya es de un nivel intermedio a avanzado incluso. Entonces vámonos también a la CT. Ahí está mi CT, me he dibujado. Como tengo tangente, entonces voy a dibujarme también el eje de las tangentes. Ahí está, fíjense, paralelo al eje Y, y tiene que ser tangente a la CT justamente en el origen de arcos. Ahora, como tengo menos 1, yo les dije que del 0 para arriba tangentes positivas y del 0 para abajo tangentes negativas. Entonces un valor de menos 1, ubicamos un segmento de recta orientado justamente con esa magnitud, es decir, de menos 1. Y a continuación unimos el origen de la CT con el extremo de este segmento de recta y lo prolongamos para intersectar en 2 puntos a la CT. Entonces ahí está ese segmento, fíjense, pasa por el origen de la CT, pasa por el centro de la CT y también por el extremo, en este caso, de la tangente. Ahora vamos a buscar aquellos arcos que tienen como tangente justamente ese valor. Entonces tenemos un primer arco también en el segundo cuadrante y tenemos un segundo arco en el cuarto cuadrante. Entonces los graficamos. Ahí está, este es el del segundo cuadrante y este sería el del cuarto cuadrante. Si queremos averiguar su valor, entonces nos apoyamos en la calculadora. Vamos a decir nosotros que 3x tiene que ser igual, estoy despejando el arco de esta ecuación. En este caso, la inversa de la tangente, tangente menos 1, ¿de qué valor? De menos 1 justamente. Entonces vámonos a la calculadora, presionamos Shift tangente, el valor de menos 1,
lo cual nos está dando un arco de 45 grados. Entonces, ¿cuál es ese arco que ahorita nos está dando la calculadora? Es este arco que estoy marcando. Fíjense, este es el arco que estamos ahorita determinando, que tiene un valor de 45 grados. Como nos ha salido negativo, significa que está en sentido horario. Entonces, si yo quiero determinar el mismo arco pero en positivo, entonces lo único que tengo que hacer es 360, la vuelta completa. Le vamos a quitar este pedazo de 45, entonces estaríamos obteniendo 315 grados. Este sería el arco que está en el cuarto cuadrante. Ahora, si queremos hallar el arco del segundo cuadrante, fíjense que este arco de 45 aparece también en este lado, ¿no? Es congruente. Ahí está. Entonces tendríamos que hacer la resta de 180 menos este pedazo que es 45. Esto nos va a dar un arco de 135 grados. Nos anotamos entonces 135 grados. Ahora vamos a hacer el mismo análisis del intervalo. Vamos a trabajar nosotros en el intervalo de 0 a 1080 por la explicación que les hice. Entonces vamos a ir sumando 360, que es la vuelta completa a cada uno de estos valores. Empezamos por 135, más 360 nos va a dar un valor de 495 grados. Volvemos a dar una vuelta, nos va a dar un valor de 855 grados. Si diéramos una vuelta más, ya salimos del intervalo, entonces acá nos quedamos. Pero hacemos lo mismo con el arco de abajo. Tenemos 315 grados más 360, esto nos va a dar 675 grados, damos otra vuelta más y estamos obteniendo 1035 grados, que todavía está dentro del intervalo buscado. Una vuelta más, obviamente ya va a exceder, entonces acá nos quedamos. Tenemos 6 arcos en este caso, que si nosotros hacemos tangente a estos 6 arcos, nos va a dar un valor de -1. Pueden verificar ustedes en la calculadora. Ahora vamos a determinar las soluciones que va a salir de esta CT. Nosotros sabemos que el valor de 3x es igual, en este caso 315 es el primer arco que hemos hallado. Entonces tenemos que dividir entre 3 como hicimos en el anterior caso. 315 entre 3 nos va a dar un valor de 105 grados. Y análogamente vamos a dividir entre 3 el resto de los arcos. 675 dividido entre 3 me va a dar 225, que ya sería la octava solución. Y 1035 también dividido entre 3 me va a dar un valor de 345. Nos faltan las últimas 3. Continuamos por esta parte. Son los que están ubicados en el segundo cuadrante. Empezamos con 135 entre 3. Me va a dar un arco de 45 grados. Luego tendría 495 entre 3. Esto me va a dar 165 grados. Y finalmente, ya para concluir, voy a tener 855 dividido entre 3. Me va a dar un arco de 285 grados. Entonces, estas 6 sumadas con estas otras 6, en total fíjense que tenemos 12 soluciones para este ejercicio. Y si ustedes observan, las 12 soluciones están dentro del intervalo pedido, que es decir, de 0 a 360 grados. Bien, les agradezco por la paciencia. Este es un ejercicio ya de un nivel intermedio, incluso avanzado como les dije. Nos veríamos en otra oportunidad.